Vamos a hacer una entrevista acerca del uso de la electricidad en el sector industrial con el maestro Gilberto Vargas. Pues la primera pregunta sería que ¿cuáles son los tipos de energía que se utilizan aquí en el norte del país para el sector industrial? Bueno, el tradicional, digamos, es el que se usa mediante la producción de termoeléctricas vía combustóleo, que son residuos de los refinados del petróleo. En Baja California es el único lugar en México y con experiencia además de la producción de energía eléctrica geotérmica. En el resto del país prácticamente Durango tiene una forma experimental de solar, y el mismo Sonora, en la parte del desierto cerca de Puerto Peñasco, también existe una planta, pero más de orden experimental estrictamente. Por tanto es muy pequeña y la generación de energía es prácticamente, digamos que mínimo, marginal, ¿no? De hecho, la mayor parte de la producción o de energía eléctrica que se usa en la industria es de tipo combustóleo o derivado del petróleo. ¿Cuáles serían las consecuencias si algún día se llegara a acabar el petróleo bueno, en el sector industrial? Esa sería, digamos, una especie de... ¿Qué pasaría si se acabara el mundo, verdad? Es una especie de apocalipsis. Bueno, pero efectivamente la producción de petróleo es finita. Sin embargo, uno de los derivados que todavía tiene bastante, cerca de más de casi 100 años de reserva potencial, es el uso del gas, ¿sí? El gas natural, ¿sí? Bueno, pero de aquí a entonces, digamos que también se acabaría, ¿sí? Y curiosamente existe mucha experiencia en el mundo de distintas fuentes eléctricas, distintas fuentes de energía. La eólica, obviamente, que se produce en Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de California. La solar, que también se produce en la eólica también se produce en los países europeos, de los conocidos como Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y Holanda. La de corrientes marinas, que generalmente es utilizada en las penínsulas escandinavas, que es la que más lo utiliza. Australia también utiliza parte de esa forma de producir su energía. La solar, que está prácticamente en Estados Unidos, en el estado de Arizona, y digamos que en las partes de Marruecos y en las partes de los Emiratos Árabes Unidos, que es la península arábiga. Ahí hay plantas solares, de hecho, en funcionamiento, que generan tanto para la industria como para el país. Otra fuente de energía, obviamente, en Estados Unidos, sobre todo en el este, de la ribera del Mississippi, en los montes Apalaches. La mayor parte de la producción industrial de esa zona es mediante el carbón mineral o coque, y no sobre el es un derivado del petróleo también. Otro factor, o mucha parte del mundo, sobre todo en países desarrollados, pues la energía nuclear, que de alguna manera es una alternativa también. De suerte que, digamos que en el terreno científico existen suficientes conocimientos para el aprovechamiento de más de un recurso para generación de energía. Por tanto, a lo mejor no han evolucionado a la velocidad que se necesita o que se requiere, precisamente porque todavía existe suficiente tanto petróleo como gas natural como para no preocuparse en evolucionar grandemente. Bueno, y el último descubrimiento que conocemos en este año, no en este año, sino en este año se hizo público prácticamente, pero que ya existía de antemano, es la generación de etanol mediante productos vegetales. Y ya se sabía también, pero no estaba, digamos, depuradamente evolucionado como para hacerlo útil, y en ese sentido ya existe. Por tanto, el conocimiento ya está. ¿Y México tiene los recursos suficientes
naturales para hacer energía renovable. Sí, sí hay. De hecho, todos los países tienen esas posibilidades. Pues todos los que tienen costa, por ejemplo, tienen la fuerza del mar disponible. Una de las fuentes de energía que son peligrosas, bastante peligrosas, pues es la geotérmica. No todos los países tienen volcanes, y qué bueno, sí. Pero bueno, es una alternativa, pues, ¿no? Desgraciadamente a no todos los países les pega el sol con la misma grado de inclinación que los rayos de él que se requieren para hacer efectivo y eficiente la producción de energía solar. Por tanto, no todos los países están en las mismas condiciones, depende de su geografía. Y bueno, y también de la duración de sus días y sus noches también es parte elemental, en el entendido de que la energía eléctrica hasta ahora, y creo que ese es el grave problema científico, no se puede almacenar. Si pudiera almacenarse, se encontrara un método de almacenaje de energía eléctrica, creo que eso sería bastante, porque mucha fuente, mucha energía pudiera guardarse. Bueno, pero aparte de lo peligroso que puede representar. Lo mismo le pasa a la fuerza eólica, porque no en todos los lugares existen suficientes corrientes de aire con la fuerza necesaria para mover las astas de los molinos que se requieren para la generación de energía. Entonces, no en todas partes existen ríos que puedan hacer favorable que sus corrientes pudieran propiciar, o caídas de agua que a su vez pudieran propiciar la energía necesaria para la generación de energía. Entonces, estrictamente las fuentes de energía vía recursos naturales como el viento, el agua, la fuerza de las olas, la geotermia, ¿sí?, el sol mismo, pues son alternativas reales, pero que finalmente están limitadas por su estructura natural. Desgraciadamente digamos que el único recurso que es fácilmente transportable y usable, pues sigue siendo el fósil, ¿sí?, o el maderero. Incluso la producción de etanol vía vegetales, pues también tiene su pequeño detalle, bueno, su doble detalle, en principio que tiene que tener una calidad suficientemente alta, de alta productividad para generar mucha energía, por un lado, y por otro lado, pues el problema es que en un lugar o en países o planetas con problemas de hambre, el transformar los alimentos en energía como que no es muy correcto. No es muy correcto, pues, no, que no es muy humanitario. No. Bueno, muchas gracias. André. Eso.